Hola, hoy vamos a hablar sobre el ciclo menstrual. Este vídeo, junto a otros dos, forman parte de un bloque sobre cómo afecta el ciclo menstrual en el rendimiento de las mujeres deportistas. El ciclo menstrual está regulado por la glándula más importante del cuerpo humano, el cerebro. En esta imagen, aquí, en gris, podéis ver el cerebro. En la parte más central hay una glándula que se llama hipotálamo. Y en la parte más inferior, otra de color rojo, que es la hipófisis. Ambas glándulas influyen directamente sobre el ovario. Y en el ovario se secretan unas hormonas que son las hormonas sexuales femeninas, que son las que producirán la regla. En este diagrama podemos ver cómo en la parte superior tenemos la principal glándula del cerebro, lo que sería el hipotálamo. ¿Vale? El hipotálamo segrega unas sustancias que se llaman GNRH. Estas, a nivel de la otra glándula cerebral, que si recordáis era la hipófisis da otras dos sustancias muy importantes. Primero, la FSH y segundo, la LH. La FSH a nivel del ciclo ovárico, es decir, sobre el ovario, lo podéis ver en este primer rectángulo, produce que los folículos, los pequeñitos quistes que hay dentro del ovario, vayan creciendo de tamaño. Siempre hay uno que predomina y crece más que el resto, que con el pico de la LH, la segunda hormona de la hipófisis, este folículo más predominante peta y de esta manera se produce lo que es la ovulación. Todo lo que pasa en el ovario, este primer rectángulo, influye en el rectángulo inferior, que sería el ciclo endometrial. Y todos los cambios del ovario hacen que éste produzca las dos hormonas más importantes sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona. Y eso, a nivel del endometrio, hace que se produzca la regla. Podemos decir que en el ovario, que se ve en esta figura aquí inferior, se producen tres hormonas principalmente. Los estrógenos, que la más importante es el estradiol, los gestágenos, que sería lo que es la progesterona, y en una pequeña cantidad, mucho menor que en los hombres, también se producen andrógenos, que sería la pequeña proporción de testosterona que tenemos las mujeres. Todas esas hormonas son las que se producen en el ovario y que a nivel del útero, la margen superior, producirán la regla o menstruación. En esta figura podemos ver el ovario. Podemos ver cómo los folículos, que al inicio son muy pequeñitos, gracias a la estimulación de la FSH, van creciendo en tamaño. Dentro de este folículo hay una partícula que se llama oocito. Y cuando este folículo, que ha aumentado y que predomina sobre el resto de los que hay en el ovario, gracias a lo que es la estimulación de la LH, un pico hormonal de LH, se rompe y se produce la ovulación, que es que sale el oocito del folículo y este oocito del folículo pasa a lo que es la trompa de falopio, donde llegará también un espermatozoide vía vaginal y uterina y en la trompa de falopio se producirá lo que es la fecundación. Ya hemos comentado anteriormente que todo lo que ocurre en el ovario repercute directamente en el endometrio. Por eso hablamos de ciclo ovárico y de ciclo endometrial. Los estrógenos y la progesterona del ovario producen el endometrio que éste vaya creciendo de tamaño y cuando ambas hormonas, estrógenos y progesterona, disminuyen en picado al final del ciclo menstrual, eso implica que en el endometrio se produzca la descamación de esta capa y así se produce la regla o menstruación. En este dibujo podemos ver qué es el endometrio, cómo crece y cómo se escama. En la primera figura vemos esta capa más interna de la pared del útero, es el endometrio. A medida que va creciendo vemos cómo la capa va aumentando en grosor y cuando ya tenemos la bajada más brusca de estrógenos y progesterona producidos por el ovario, es cuando en el endometrio se produce la descamación o la menstruación. En esta figura tenemos representado el ciclo menstrual. Esta figura os habéis de familiarizar porque la vamos a utilizar en los siguientes vídeos que hablan de cómo influye el ciclo menstrual en el rendimiento de las mujeres deportistas. ¿Y qué vemos en ella? Pues diferentes puntos y representaciones de las hormonas.
Vemos en el punteado discontinuo, en este inferior de color azul, lo que sería lo que se produce en la hipófisis, la FSH. Y el otro punteado, pero rojo, sería la LH. Y luego vemos en lo que es la línea continua, la de color azul, los estrógenos y la color rojo, lo que sería la progesterona. ¿Qué quiere decir? Primera fase, tenemos FSH y predominan los estrógenos. A mitad del ciclo, alrededor del día 14, un pico importante de LH. Y la LH permite la ovulación. Y a partir de esta, es decir, en la segunda fase del ciclo, lo que predomina es la progesterona, la línea roja continua. Es decir, primera fase estrógenos, segunda fase siguen habiendo estrógenos, pero predomina mucho más la progesterona. Y explicando todo esto como conclusiones de cómo funciona el ciclo menstrual, hemos de decir que toda la regulación empieza primero a nivel cerebral. Ahí se producen unas sustancias, ¿vale? La GnRH, ¿vale? Y la FSH y la LH. Todo esto actúa a nivel del ovario. El ovario produce las dos hormonas principales sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona. Y ambas actúan a nivel del endometrio, la capa interna del útero, que al final del ciclo menstrual, una vez ya ha proliferado, ha madurado, gracias al estrógeno y la progesterona, se descama y produce la menstruación o lo que llamamos popularmente la regla. Esto es todo lo que os quería explicar sobre el ciclo menstrual. En los siguientes vídeos hablaremos sobre el ciclo menstrual y cómo afecta este al rendimiento de las mujeres deportistas. Y ya por último hablaremos del síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte, que es importante que todas las mujeres y también los hombres que hacen deporte sepan que existe esta entidad. Espero que os haya servido.